Chiapas se está convirtiendo en el epicentro de la guerra instalada ya en otros estados. Chiapas se está agudizando de una forma terrible. La violencia en Chiapas continúa en un aumento alarmante, convirtiendo a la región en el epicentro de esta crisis en México, según han denunciado ciudadanos, comunidades y activistas. En respuesta a la escalada de inseguridad, han realizado múltiples protestas y marchas tanto en Chiapas como en la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia. Las comunidades zapatistas, además, denuncian que mientras la situación se agrava, las autoridades estatales y federales solo han minimizado el problema. La presencia del ejército en la zona no solo no ha contribuido a la pacificación, sino que por el contrario, ha agudizado la inseguridad y desprotección de sus habitantes. En las comunidades cada vez es peor, ya no puede uno salir al campo a cultivar, a cosechar, por el miedo de que pues me quede atrapado en un enfrentamiento o me toque alguna bala, aunque yo no esté en ningún grupo armado. En las comunidades, de hecho aquí en la sede de Acteal, últimamente, últimas semanas pasadas, ¿no? Han sido disparos casi de al diario o varias veces al día, ¿no? Y está enfermando al pueblo, ¿no? Con este miedo, estamos viviendo con miedo. Y lo peor es que a veces muchas veces vivimos con miedo y otros nos estamos acostumbrando a la violencia y eso es muy peligroso para nosotros, ¿no? Porque no puedes acostumbrarte a una vida así. No merecemos una vida en donde tenemos que adaptarnos con esta violencia. En Chiapas, las personas asesinadas, las víctimas de homicidio doloso, aumentaron un 72.91% tan solo en el periodo de enero a septiembre, al registrar ya 683 víctimas, es decir, 288 más de las registradas en el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 395, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las comunidades lamentan que a pesar de las múltiples denuncias, las autoridades tanto estatales como federales continúan minimizando la gravedad de la situación, una postura que, de acuerdo con Vázquez Luna, solo ha servido para perpetuar el ciclo de violencia, al ignorar las verdaderas necesidades de las comunidades y permitir que el crimen organizado opere sin impedimentos. Sin embargo, la violencia se ha minimizado en los últimos años, sobre todo en el sexenio anterior, que se decía que era una exageración la violencia que estábamos viviendo aquí en Chiapas, a pesar de que como organización, no solo nosotros como abejas, sino otras organizaciones han denunciado la violencia que va en aumento aquí en Chiapas. Lo hemos denunciado en múltiples ocasiones y el Estado mexicano ha hecho oído sordo, algo que le ha favorecido a los criminales, ¿no? Y lo hemos denunciado, pero el Estado siempre ha dicho que no está pasando nada, porque para empezar, bueno, Rutilio Escandón siempre lo niega. Los activistas explicaron que la presencia militar en la zona no solo no ha contribuido a la pacificación, sino que por el contrario ha agudizado la inseguridad y la desprotección de los habitantes. Hay enfrentamientos delante de los militares, de la Guardia Nacional, y no lo digo porque me lo contaron, porque veo aquí al lado circulando militares, Guardia Nacional. En el momento en que hay disparos, milagrosamente desaparecen la Guardia Nacional y los militares. Aparecen hasta que acabe el enfrentamiento. Aquí están, no quieren hacer nada, nunca han querido hacer nada para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas porque les conviene, ¿no? Uno, entrenando directamente a grupos, es lo que decía con el tema de los grupos paramilitares. Dos, teniendo decisiones como el grupo de los Zetas, que es lo que también contaba. Tres, me parece que una de las estrategias que han estado actuando, que han estado siendo visible a lo largo y ancho del país en los últimos 20 años, es dejando hacer, ¿no? A grupos
el crimen organizado, que en algunos casos tienen vínculos, ¿no? Lo hemos visto en Tamaulipas, lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Oaxaca, lo hemos visto en Michoacán, y hoy lo vemos en Chiapas. Chiapas es uno de los estados con mayor presencia del ejército, precisamente, y de fuerzas especiales, precisamente con su objetivo de combatir a la Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también es uno de los estados con mayor presencia de Guardia Nacional, ¿no? Que bajo el objetivo de contener los flujos migratorios se han instalado como una especie de bloque de contención en la región, ¿no? Tapachula convertida en una ciudad cárcel. En Chiapas, el ejército no solo ha formado grupos, no solo se ha escindido o se han escindido grupos especiales que terminaron al servicio del narcotráfico, sino que ha dejado hacer a grupos del crimen organizado que hoy tienen la situación en la que está. Vivimos cada vez peor, a pesar de que, aunque el Estado mexicano lo niegue, esta es nuestra realidad.